Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Siendo las 14 horas con 59 minutos del día 2 de abril de 2021, damos inicio a la sesión pública de resolución por videoconferencia que fue convocada con la debida oportunidad de conformidad a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sus correlativos 21, fracción tercera, 22, 23 y 24 del reglamento interno que rige a este tribunal, ello atendiendo a la sana distancia, así como el uso de las medidas de sanidad implementadas en este tribunal. Señor Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, magistrada presidenta. Doy fe de que se encuentran conectados vía remota a esta sesión por videoconferencia en la plataforma denominada Zoom el magistrado Everardo Vargas Jiménez, el magistrado Tomás Vargas Suárez, y con la presencia de usted, magistrada presidenta, hago constar que hay suficiente quórum para sesionar válidamente en términos del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral. Gracias, secretario. En vista de lo anterior y al contar con la asistencia remota de la y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de quórum legal e instalada la presente sesión pública de resolución, en la cual todos los acuerdos y resoluciones que se tomen tendrán plena validez legal. Señor secretario, sirva a dar cuenta con el orden del día para esta sesión. Desde luego, magistrada presidenta, se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución 34 juicios ciudadanos cuyas claves de identificación y partes interesadas se precisaron en la convocatoria respectiva, a la que se le dio publicidad con la debida anticipación en los lugares que establece la ley, así como en nuestra página web. Eso es todo lo programado para esta sesión, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, señor secretario. Magistrados, a su consideración los asuntos listados en la convocatoria, por lo que les solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con tal orden del día. Vista la votación por unanimidad, se aprueba el orden del día de los asuntos a tratar y resolver en esta sesión por videoconferencia. Tomo nota, magistrada presidenta. Magistrados, por economía en el procedimiento de votación, propongo a ustedes que cada ponencia dé cuenta de forma consecutiva con los asuntos programados para hoy y al finalizar con las cuentas respectivas, se sometan a discusión y votación de manera conjunta. Para lo cual, les solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con lo anterior. Vista la votación por unanimidad, se aprueba dar cuenta de forma consecutiva con los asuntos y someterlos a discusión y votación de manera conjunta. No obstante lo anterior, el resultado de la votación sí deberá sentarse de manera íntegra en el acta que se levante con motivo de la presente sesión. Tomo nota, magistrada presidenta. Gracias. Visto lo anterior y en razón de que 14 de los asuntos listados en la convocatoria se encuentran en la ponencia a cargo del magistrado Everardo Vargas Jiménez, le cedo el uso de la voz para que nos exponga sus proyectos de resolución. Muchas gracias. Solicito la colaboración del licenciado Alejandro Rodríguez Ramírez, a efecto de que dé la cuenta al Pleno de los asuntos a tratar, por favor. Gracias. Con su autorización, doy cuenta de forma conjunta de los proyectos para resolver los juicios ciudadanos 33, 34, 35, 40, 41, 42 y 43 del 2021, promovidos por diversos ciudadanos en su calidad de militantes del Partido Morena y aspirantes a candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa de los distritos locales 4, 5, 8 y 15, por el proceso interno de elección de dicha candidatura por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el consecuente registro de postulación ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. En los proyectos que someten a su consideración, se agruparon los agravios y se realizó el estudio de los mismos conforme a la temática controvertida. Esto es, en cuanto al grupo de agravios con los que se pretende combatir actos relativos a la convocatoria para el proceso de selección interna de candidatos emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, de fecha 30 de enero del año en curso, los mismos resultaron inoperantes al no haber sido impugnada en el momento procesal oportuno, por lo cual la consintió tácitamente, implicando su conformidad con todos sus términos. En cuanto al grupo de agravios que cuestionaban la actuación de la Comisión Nacional de Elecciones en la selección y registro de candidaturas, se propone declararlos como inoperantes, toda vez que constituyen señalamientos genéricos e imprecisos, ya que no se refieren hechos o actos concretos que actualicen sus afirmaciones. Menos aún, ofrecen o aportan algún elemento probatorio o jurídico para sustentar su dicho. Además, que conforme a los estatutos de Morena y las bases de la convocatoria,
la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con facultades para verificar y seleccionar los perfiles que se consideren adecuados. En relación a los agravios que cuestionaban las facultades del representante partidario que solicitó el registro de la candidatura impugnada, se consideran infundados, dado que es un derecho de los partidos políticos el de registrar candidatos a diferentes cargos de elección popular, por lo cual se ha establecido un procedimiento de registro el que conlleva diversos requisitos, entre ellos el de presentar un escrito con firma autógrafa del dirigente estatal del partido político en el que manifieste que los ciudadanos quienes soliciten su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político. En ese tenor, este tribunal concluye que estos agravios son infundados, ya que contrario a lo esgrimido por la parte actora, no existe la incertidumbre legal a que hace referencia, ya que es precisamente la norma jurídica la que determina el plazo legal de que la autoridad administrativa electoral se pronuncie respecto al cumplimiento de los requisitos de las solicitudes de registro de candidatos y, en consecuencia, determine la procedencia de las mismas. Respecto de los agravios en que se queja sobre la falta de publicación sobre la totalidad de solicitudes de aspiraciones que se registraron, se estableció que conforme a la convocatoria emitida el 30 de enero, el partido fijó la base que no se daría publicidad a la totalidad de las solicitudes, sino únicamente a las que fueran aprobadas, resultando infundado el reclamo de la parte actora en el sentido de que la falta de publicidad de las solicitudes de registro es un vicio que invaladaría el proceso de selección interna. Por otra parte, al aceptar participar en el proceso electivo interno del partido y no controvertir ni la convocatoria y su ajuste, se sujetó a las reglas impuestas en dichos documentos. En ese sentido, se puntualizó que el solo registro de su solicitud no conducía de manera obligada a su registro como candidato, por lo que el aspirante sabía que la decisión del partido podría resultar contraria a sus intereses. En vía de consecuencia, con independencia de los motivos por los cuales la Comisión Nacional de Elecciones no aprobó los registros como candidatos, dicho órgano actuó conforme a sus atribuciones estatutarias, así como las previstas en la convocatoria. En tanto, le correspondía la aprobación de las solicitudes, la calificación de los perfiles con base a una valoración política, incluida la selección del candidato idóneo conforme a la estrategia política del partido, al amparo del principio constitucional de autodeterminación. Ahora bien, en atención al deber de corresponsabilidad que deriva de su interés y vinculación al proceso electivo interno, la parte actora debió estar atenta al desarrollo del mismo y al advertir la falta de publicación de la lista de solicitudes aprobadas y el ajuste de fechas emitido el 24 de febrero, instar la jurisdicción partidaria o estatal o a efecto de que tales irregularidades fueran subsanadas oportunamente. Por lo tanto, la inactividad para cuestionar dichos actos u omisiones que le afectan deriva de un deber de actuar en beneficio propio. Sin embargo, la parte promovente omitió impugnar el ajuste de la convocatoria emitido por la Comisión Nacional de Elecciones el 24 de febrero del año en curso, lo que demuestra que no existió un actuar oportuno de su parte, lo cual ocasionó que al día en que se resuelve el presente medio de impugnación esté muy cercana a la fecha de inicio de la etapa de campañas electorales y resulte contrario al principio de definitividad la revisión de etapas iniciales del proceso interno de elección de candidaturas de un instituto político, en detrimento de la participación de las personas candidatas del partido político en cuestión en la etapa de campaña y la equidad de la generalidad de la contienda. Por ello, al no advertirse una conducta procesal de la parte actora que hubiese atendido a los parámetros apuntados, deviene en la inoperancia de sus planteamientos relativos a que no le fueron informados los avances de las etapas del procedimiento. Ahora bien, dado que las reglas de elección de las candidaturas en cuestión fueron definidas desde la emisión de la convocatoria y no fueron variadas por el partido político, cuya Comisión Nacional de Elecciones actuó en el uso de las atribuciones que le otorga la convocatoria y en observancia del proceso, por lo que la alegada vulneración de los principios de certeza, legalidad y objetividad es infundada. Lo anterior, ya que como quedó apuntado, la Comisión Nacional de Elecciones está obligada por el ajuste a la convocatoria, emitida el 24 de febrero del año en curso, a definir las candidaturas a diputaciones por el Estado de Jalisco el 14 de marzo del año en curso. Sin embargo, el actor omitió impugnar dichos ajustes de fechas, con lo cual consintió la calendarización programada por el partido político, misma que, confrontada con el calendario integral para el proceso electoral 2020-2021, coincidía con la fecha límite para la presentación de solicitudes de registro de las candidaturas a diputaciones. Por lo que, de forma individual, para cada uno de los proyectos que hoy se someten a su consideración, es decir, los juicios ciudadanos 33, 34, 35, 40, 41, 42 y 43, todos del año 2021, de acuerdo a la candidatura de cada distrito local impugnada, se proponen los puntos resolutivos siguientes. Primero,
La jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver del presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo, quedan acreditadas en los términos de esta sentencia. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acto reclamado consistente en el proceso interpartidario de elección realizado por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena respecto de la candidatura al cargo de diputación por mayoría relativa del distrito local número 4, 5, 8 y 15, respectivamente, en Jalisco, y la consecuente postulación de candidatura efectuada ante el Instituto Electoral, en los términos precisados en la presente resolución. Es la cuenta. Continúe, por favor. Muchas gracias. Continúo con la cuenta de manera conjunta de los proyectos para resolver los juicios ciudadanos 54, 56, 62, 63, 68 y 71 del 2021, interpuesto por diversos ciudadanos en su calidad de militantes del Partido Morena y aspirantes a candidaturas a municipios de los ayuntamientos de Ixtlahuacán de los Membrillos, Concepción de Buenos Aires, La Barca, Guadalajara y Piguamo, Jalisco, a fin de controvertir el proceso interno de elecciones de dichas candidaturas por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el consecuente registro de sus postulaciones al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Secretario, un segundo. Perdón, es que se había ido la imagen del magistrado Berardo. Discúlpeme, continúe, por favor. Claro. En los proyectos que se someten a su consideración se agruparon los agravios y se realizó el estudio de los mismos conforme a la temática controvertida. Esto es, en cuanto al grupo de agravios con los que se pretende combatir actos relativos a la convocatoria para el proceso de selección interna de candidatos, emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena de fecha 30 de enero del año en curso, los mismos resultaron inoperantes al no haber sido impugnada en el momento procesal oportuno, por lo cual consintió tácitamente implicando su conformidad en todos sus términos. En cuanto a los agravios que cuestionaban la actuación de la Comisión Nacional de Elecciones en la selección y registro de candidaturas, se propone declararlos como inoperantes, toda vez que constituyen señalamientos genéricos e imprecisos, ya que no se refieren a hechos o actos concretos que actualicen sus afirmaciones, menos aún ofrecen pruebas o elementos jurídicos para sustentar su dicho. Además, que conforme a los estatutos de Morena y las bases de la convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con facultades para verificar y seleccionar los perfiles que consideren adecuados. En relación a los agravios que cuestionaban las facultades del representante partidario que solicitó el registro de la candidatura impugnada, se consideran infundados, dado que es un derecho de los partidos políticos el de registrar candidatos a diferentes cargos de elección popular, para lo cual se ha establecido un procedimiento de registro, el que conlleva diversos requisitos, entre ellos el de presentar un escrito con firma autógrafa del dirigente estatal del partido político, en el que manifieste que los ciudadanos de quienes se solicita su registro como candidatos fueron seleccionados de conformidad con los estatutos del partido político. En ese tenor, este tribunal concluye que estos agravios son infundados, ya que contrario a lo esgrimido por la parte actora, no existe la incertidumbre legal a que hace referencia, ya que es precisamente la norma jurídica la que determina el plazo legal a efecto de que la autoridad administrativa electoral se pronuncie respecto al cumplimiento de los requisitos de las solicitudes de registro de candidatos y, en consecuencia, determine la procedencia de las mismas. Respecto a los agravios en que se queja sobre la falta de publicación de la totalidad de las solicitudes de aspiraciones que se registraron, se estableció que conforme a la convocatoria emitida el 30 de enero, el partido fijó las bases de que no se daría publicidad a la totalidad de las solicitudes, sino únicamente a las que fueron aprobadas, resultando infundado el reclamo de la parte actora en el sentido de que la falta de publicidad de las solicitudes de registro es un vicio que invadiría el proceso de selección interna. Por otra parte, al aceptar participar en el proceso electivo interno del partido y no controvertir ni la convocatoria y su ajuste, se sujetó a las reglas impuestas en dichos documentos. En ese sentido, se puntualizó que el solo registro de solicitud no conducía de manera obligada a su registro como candidato, por lo que los aspirantes sabían que la decisión del partido podría resultar contraria a sus intereses. En vía de consecuencia, con independencia de los motivos por los cuales la Comisión Nacional de Elecciones no aprobó los registros como candidatos, dicho órgano actuó conforme a sus atribuciones estatutarias, así como las previstas en la convocatoria, en tanto le correspondía la aprobación de las solicitudes, la calificación de los perfiles con base en una valoración política, incluida la selección del candidato idóneo, conforme a la estrategia política del partido, al amparo del principio constitucional de autodeterminación. Ahora bien, en atención al deber de corresponsabilidad que deriva de su interés y vinculación al proceso electivo interno, la parte actora debió estar atenta al desarrollo del mismo y al advertir la falta de publicación de la lista de solicitudes aprobadas
y el ajuste de fechas emitido el 24 de febrero, instar la jurisdicción partidaria o estatal a efecto de que tales irregularidades fueran subsanadas oportunamente, por lo tanto, la inactividad para cuestionar dichos actos u omisiones que le afecten deriva de un deber de actuar en beneficio propio. Sin embargo, la parte promovente omitió impugnar el ajuste a la convocatoria emitido por la Comisión Nacional de Elecciones el 24 de febrero del año en curso, lo que demuestra que no existió un actuar oportuno de su parte, lo cual ocasionó que al día en que se resuelven los presentes medios de impugnación, esté muy cercana a la fecha de inicio de la etapa de campañas electorales y resulte contrario al principio de definitividad la revisión de etapas iniciales del proceso interno de elección de candidaturas de un instituto político en detrimento de la participación de las personas candidatas del partido político en cuestión en la etapa de campaña y la equidad de la generalidad de la contienda. Por ello, al no advertirse una conducta procesal de la parte actora que hubiese atendido a los parámetros apuntados, devienen en operancia de sus planteamientos relativos a que no le fueron informados los avances de las etapas del procedimiento. Ahora bien, dado que las reglas de elección de las candidaturas en cuestión fueron definidas desde la emisión de la convocatoria y no fueron variadas en el partido político cuya Comisión Nacional de Elecciones actúa en uso de las atribuciones que le otorga la convocatoria y en observancia del proceso, por lo que la alegada vulneración a los principios de certeza, legalidad y objetividad es infundada. Lo anterior, ya que como quedó apuntado, la Comisión Nacional de Elecciones estaba obligada por el ajuste de la convocatoria emitida el 24 de febrero a definir las candidaturas a municipios por el estado de Jalisco, el 21 de marzo del año en curso. Sin embargo, el actor omitió impugnar dicho ajuste de fechas, con lo cual consintió la calendarización programada por el partido político, misma que confrontada con el calendario integral para el proceso electoral local 2020-2021 coincidía con la fecha límite para la presentación de solicitudes de registro a las candidaturas a municipios. Ahora bien, por lo que ve específicamente los juicios ciudadanos 54, 56, 62 y 63, en donde las partes promoventes refieren que es indebida postulación del partido Morena, dado que hay incumplimiento de requisitos de elegibilidad y al principio de paridad, en ese sentido y de conformidad a la normativa en la materia, es el Instituto Electoral a quien le corresponde verificar el cumplimiento de dichos requisitos, lo cual realizará al momento de verificar las solicitudes de registro de candidaturas que fueron presentadas por los partidos políticos y consecuentemente el Consejo General del referido instituto es quien resuelve sobre la procedencia de dichas solicitudes, lo cual ocurrirá según el calendario integral del proceso electoral que transcurre el próximo 3 de abril. Es así que en estas condiciones el agravio hecho valer resulta inoperante, por lo que de forma individual para cada uno de los proyectos que se someta a su consideración, es decir, los juicios ciudadanos 54, 56, 62, 63, 68 y 71 del año 2021, de acuerdo a la candidatura de cada municipio impugnado, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo, quedan acreditados en los términos de esta sentencia. Segundo, se confirma, en lo que fue materia de impugnación, el acto reclamado consistente en el proceso intrapartidario de elección realizada por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, respecto de la candidatura al cargo de presidente municipal del municipio de Iztahuacán de los Membrillos, Concepción de Buenos Aires, La Barca, Guadalajara y Piguamo, Jalisco, respectivamente, y la consecuente postulación de candidatura efectuada ante el Instituto Electoral en los términos precisados en la presente resolución. Es la cuenta. Continúe, por favor. Muchas gracias. Ahora doy cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano número 60 del presente año, interpuesto por Felipe Rivas Rivera, en su calidad de aspirante a candidato al cargo de diputado por el principio de representación proporcional a fin de controvertir el proceso de selección y designación de la lista de 18 candidaturas por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. La solicitud de registro de la citada lista presentada ante el Instituto Electoral Local y como consecuencia el registro de la misma ante el instituto citado, en el proyecto se propone desestimar el presente juicio toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 509, párrafo 1, fracción cuarta del Código Electoral, que establece que será improcedente un medio de impugnación cuando se presenta fuera de los plazos legales establecidos. En efecto, el promovente manifiesta hacerse sabedor del acto impugnado el 14 de marzo. Sin embargo, presentó su demanda el 22 del citado mes, por lo que se advierte que fue recibida de manera extemporánea de conformidad con el artículo 506 del Código Electoral Local. Bajo ese contexto,
Los puntos resolutivos que se proponen son los siguientes. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver del presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo quedan acreditados en los términos de esta sentencia. Segundo, se desecha el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano JDC-60/2021 por los motivos expresados en el considerando segundo de esta resolución. Es la cuenta. Gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Con mucho gusto, magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. Con todos los proyectos. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 14 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro JDC-033, 034, 035, 040, 041, 042, 043, 054, 056, 060, 062, 063, 068 y 071, todos de 2021, fueron aprobados por unanimidad de votos. Así lo registro, magistrada presidenta. Gracias. Continuando con la presente sesión y en razón de que los 11 de los asuntos programados para hoy se encuentran turnados a la ponencia a cargo del magistrado Tomás Vargas Suárez, le cedo el uso de la voz, magistrado, para que exponga sus proyectos de resolución. Gracias, magistrada presidenta. Para tal efecto, pido la intervención del abogado José Jesús Estrada Navarro, a efecto de que rinda la cuenta de los asuntos de mérito. Gracias. Con su autorización, magistrada presidenta y señores magistrados, se da cuenta de los proyectos para resolver los juicios ciudadanos 44, 45, 46 y 47 de este año, promovidos por aspirantes a candidatas y candidatos del partido político Morena al cargo de diputada o diputado por mayoría relativa del distrito local en Jalisco que señalan respectivamente, mediante el cual controvierten el proceso interno de elección de dicha candidatura por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el consecuente registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. En los casos indicados, se propone declarar inoperantes e infundados los agravios hechos valer con relación a diversas irregularidades durante el proceso electivo en razón de considerarse que las y los promoventes, al aceptar participar en el procedimiento electivo interno del partido, se sujetaron a las reglas impuestas en la convocatoria y su ajuste, pues estas no fueron controvertidas. Consecuentemente, en atención al deber de corresponsabilidad que deriva de su interés y vinculación al proceso electivo interno, debieron estar atentas y atentos al desarrollo del mismo y al advertir la falta de publicación de la lista de solicitudes aprobadas y el ajuste de fechas, inclusive instar la jurisdicción partidaria o estatal a efecto de que tales irregularidades fuesen subsanadas oportunamente a efecto de tener certeza respecto de la aprobación de su solicitud. Sin embargo, esta autoridad jurisdiccional no cuenta con elemento alguno que acredite ni siquiera de manera indiciaria que la parte promovente haya gestionado o accionado la vía jurisdiccional interna ante la falta de información de la que ahora se queja, lo anterior atendiendo a las fechas ciertas que fueron publicadas en la convocatoria. Finalmente, es necesario resaltar que el solo registro de sus solicitudes no conducía de manera obligada a su participación en el proceso, y mucho menos a su registro como candidata o candidato. En vía de consecuencia, con independencia de los motivos por los que la Comisión Nacional de Elecciones no aprobó su registro, dicho órgano actuó conforme a sus atribuciones estatutarias, así como las previstas en la convocatoria, al amparo del principio constitucional de
autodeterminación. Por lo anterior, en los juicios mencionados se proponen los puntos resolutivos que por instrucción del magistrado ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver los presentes juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como la procedibilidad de los mismos, quedaron acreditados en los términos de las sentencias. Y segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acto reclamado consistente en el proceso intrapartidario de elección realizado por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, respecto de la candidatura al cargo de la Diputación por mayoría relativa del distrito local en Jalisco que indican, y la consecuente postulación de candidatura efectuada ante el Instituto Electoral en los términos precisados en la presente resolución. Continúe, por favor. Se da cuenta de manera conjunta de los proyectos para resolver los juicios ciudadanos 52, 65, 66, 69 y 70 de este año, promovidos por diversos aspirantes a candidatos y candidatas del partido Morena al cargo de presidentes y presidentas municipales de diversos ayuntamientos, a fin de controvertir el proceso interno de elección de dichas candidaturas por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, así como la solicitud de registro de la citada lista presentada ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y el consecuente registro ante el Instituto. En el presente caso, los y las promoventes manifiestan diversas irregularidades durante el proceso electivo, siendo, entre otras, omisión en la publicación del listado de precandidatos que se registraron y de la encuesta, así como el incumplimiento de la convocatoria. Del análisis realizado en los diversos juicios se proponen como inoperantes las omisiones referidas. Esto en razón de que los actores y actoras, al aceptar participar en el procedimiento interno, se sujetaron a las reglas impuestas en la convocatoria y su ajuste, pues no fueron controvertidos por estos. Asimismo, en atención al deber de corresponsabilidad que deriva de su interés y vinculación al proceso interno, debieron estar atentos y atentas al desarrollo del mismo, y al advertir la falta de publicación de las listas aprobadas y el ajuste de fechas, inclusive instar la jurisdicción partidaria o estatal a efecto de que las mismas fuesen subsanadas oportunamente. Por lo que respecta al segundo motivo de agravio, se propone como infundado ello, ya que si bien es cierto que en la convocatoria se estableció que habría una contienda que sería dirimida a través de una encuesta, lo cierto es que, dada la inmediatez entre la fecha de revisión de solicitudes, valoración y calificación de perfiles de aspirantes, no era dable pensar que en el estado de Jalisco se aplicaría el sistema de encuestas que sí sería aplicable en otros estados de la República. Por lo anterior, se plantean los puntos resolutivos en cada uno de los juicios que por instrucción del magistrado ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo, quedaron acreditados en los términos de esta sentencia. Y segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acto reclamado consistente en el proceso intrapartidario de elección realizado por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, respecto de la candidatura al cargo de presidente municipal que indican y la consecuente postulación de candidatura efectuada ante el Instituto Electoral en los términos precisados en la presente resolución. Continúe, por favor. Se da cuenta también del proyecto para resolver el juicio ciudadano 50 de este año, promovido por un aspirante a candidato del partido Morena al cargo de presidente municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco, a fin de controvertir el proceso interno de elección de dicha candidatura por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el consecuente registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. En el presente caso se propone desechar el presente juicio ciudadano por actualizarse la causal de desechamiento prevista en el artículo 508, párrafo primero, fracción tercera, esto ya que el acto o resolución se consintió expresamente porque no se presentó el medio de impugnación dentro del plazo de 6 días. En ese orden de ideas del examen del escrito de demanda, se advierte que el actor señala que el mismo 12 de marzo tuvo conocimiento a través de los medios informativos y de las redes sociales
de los registros realizados por Morena, transcurriendo los días para su impugnación del 14 al 19 siguiente, presentándose la demanda el día 24. Por lo anterior, se proponen los puntos resolutivos que por instrucción del magistrado ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo, quedaron acreditados en los términos de esta sentencia. Y segundo, se desecha el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano por los motivos expresados en la presente resolución. Gracias. Continúe, por favor. Por último, se da cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano 61 de este año, promovido por una aspirante a candidata del Partido Morena al cargo de diputada por el principio de representación proporcional, a fin de controvertir el proceso de selección y designación de la lista de 18 candidaturas por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, así como la solicitud de registro de la citada lista presentada ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y el consecuente registro. En el presente caso, se propone desechar el presente juicio ciudadano por actualizarse la causal prevista en el artículo 508, párrafo primero, fracción tercera. Esto, ya que el acto o resolución se consintió expresamente porque no se presentó el medio de impugnación dentro del plazo de 6 días. En ese orden de ideas, del examen del escrito de demanda, se advierte que el actor señala que el mismo 14 de marzo tuvo conocimiento a través de los medios informativos y de las redes sociales de los registros realizados por Morena, transcurriendo los días para su impugnación del 16 al 21 siguiente, presentándose la demanda el día 22. Por lo anterior, se proponen los puntos resolutivos que por instrucción del magistrado ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo, quedaron acreditados en los términos de esta sentencia. Y segundo, se desecha el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, JDC 61/2021, por los motivos expresados en esta sentencia. Son las cuentas, magistrada presidenta y señores magistrados. Gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tomo la votación nominal correspondiente. Desde luego, magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor de todos los proyectos. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor también de todos los proyectos. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 11 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registre en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro JDC 044, 045, 046, 047, 050, 052, 061, 065, 066, 069 y 070 fueron aprobados por unanimidad de votos. Así lo hago, magistrada presidenta. Gracias. Finalmente, y en razón de que 9 de los asuntos listados en la convocatoria respectiva se encuentran turnados en la ponencia a mi cargo, le cedo el uso de la voz a la doctora Berta Sánchez Hoyos para que dé cuenta de los asuntos que se someten a su consideración. Licenciada, su micrófono está apagado, por favor, ¿lo puede encender? Gracias. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta de forma conjunta por economía procesal y en obvio de repeticiones derivadas de la solicitud que guardan entre sí de los proyectos para resolver los juicios ciudadanos números 36, 37, 38, 39, 55, 58 y 64 de este año, interpuestos por diversas ciudadanas y ciudadanos para controvertir el proceso interno de selección de candidaturas en el caso de los 4 primeros juicios a diputaciones por el principio de mayoría relativa en el distrito
Electoral 13 y los 3 últimos para cargos de municipios en los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos, Mixtlán y Chapala, Jalisco, por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el consecuente registro ante el Secretaria relatora, su audio tiene un problema. En los proyectos que se somete a su consideración, la LITI se constriñe a determinar si en el proceso interno de selección de las candidaturas ya citadas, llevado a cabo por el partido político Morena, se conculcaron los derechos político-electorales de las y los promoventes y si, en consecuencia de ello, es legal la postulación efectuada por dicho partido político ante el Instituto Electoral. En la propuesta, el estudio de los agravios planteados por las y los enjuiciantes se abordan de manera conjunta, agrupando a aquellos que guardan estrecha vinculación entre sí conforme a la temática controvertida en los mismos. Así, en cuanto a la legalidad de las bases establecidas en la convocatoria para el proceso de selección interna de candidatos emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en el que aducen que la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena de 30 de enero pasado violó los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, se propone tales agravios analizados calificarlos como inoperantes, ya que las partes actoras los consintieron tácitamente al no haberla impugnado oportunamente. En cuanto a la actuación de la Comisión Nacional de Elecciones en la selección y registro de candidaturas, se advierte que las partes actoras se agravian del registro de candidaturas a diputaciones realizado por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y que incumple con los requisitos y documentos básicos del partido, dejando en incertidumbre los requisitos de elegibilidad, como son el preregistro de aspirante, la entrega de documentación necesaria y por lo que vea su calidad de militantes o externos. Agregando que la Comisión Nacional de Elecciones ejecutó conductas graves que deben ser sancionadas, como la obtención de beneficios o privilegios, admitiendo la presión o manipulación de corrientes, facciones y grupos externos a Morena. De lo anterior, en la propuesta se califican tales motivos de disensos como inoperantes, porque las manifestaciones de las partes actoras constituyen señalamientos genéricos e imprecisos, ya que no especifican ni refieren hechos o actos concretos que actualicen sus afirmaciones, menos aún ofrecen o aportan algún elemento probatorio o jurídico para sustentar su dicho. Inclusive, contrario a lo que señalan, se encuentra previsto en la normatividad interna de Morena que la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con las atribuciones legales y estatutarias para seleccionar a los aspirantes que pudieran contender por una candidatura a un cargo de elección popular. Y por ende, la determinación de dicha comisión se encuentra debidamente fundamentada en estricta observancia de los preceptos legales y estatutarios, que confieren facultades a la Comisión Nacional de Elecciones para verificar, calificar y seleccionar los perfiles que se consideren adecuados. En continuidad, sobre las facultades del representante partidario que solicitó el registro de las candidaturas impugnadas, en que las partes actoras refieren que el partido Morena deja en incertidumbre legal el escrito mediante el cual realiza la manifestación de que las y los candidatos fueron seleccionados de conformidad a la convocatoria o norma estatutaria y si el referido documento fue suscrito por quien legítimamente tiene facultades para ello de manera fehaciente. Respecto a ello, en la propuesta se califica como infundado el motivo de agravio, porque no existe la incertidumbre legal a que hacen referencia, ya que es precisamente la norma jurídica la que determina un plazo específico para que la autoridad electoral resuelva respecto del cumplimiento de requisitos legales de las solicitudes de registro, incluyendo el establecido en el artículo 241, párrafo 1, fracción tercera del Código Electoral Local, por lo que es precisamente en dicho momento cuando la autoridad electoral le corresponde pronunciarse al respecto, ello de acuerdo al ejercicio de las atribuciones que le otorga la legislación electoral de la entidad. Continuando, por lo que ve al tema de las irregularidades durante el proceso electivo que señalan las partes actoras, en el que hacen valer la arbitraria aplicación del proceso de selección emitido en la convocatoria del 30 de enero y de los propios estatutos de Morena, así como la supuesta violación al principio de máxima publicidad, ya que según su dicho se incumplió en publicar los métodos y resultados de las etapas del proceso de selección de candidatos, vulnerando sus derechos de audiencia y defensa, señalando además que las candidaturas se repartieron con desaseo y secrecía, desconociendo de dónde salieron en cada caso los terceros electos. Asimismo, se duelen de la violación al principio de legalidad respecto de lo previsto en la convocatoria, porque en la misma se estableció que los resultados de las
primeras 2 etapas del proceso de selección sí se publicarían, circunstancia que no aconteció, ni se respetaron los plazos establecidos en la convocatoria, transparencia y publicidad de la Asamblea y el acuerdo por el cual se validaron y calificaron los resultados de las candidaturas por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Esto es, cuestionan la legalidad de las encuestas y publicidad en los dictámenes y resultados, siendo que conforme a la convocatoria y normas estatutarias estaban obligados a presentar a los aspirantes mejor posicionados, para después ser encuestados, y señalan que la Comisión Nacional de Elecciones transgredió el método de selección interna establecido en la convocatoria, que no lo publicó. En la propuesta se estudia y determina que la convocatoria específica estableció que no se daría publicidad a la totalidad de las solicitudes presentadas, sino únicamente a las que fueron aprobadas, resultando inoperante el reclamo de las partes actoras, ya que parten de la premisa incorrecta de que la totalidad de las solicitudes debían ser publicitadas. Además, al aceptar participar en el procedimiento electivo interno del partido, se sujetaron a las reglas impuestas en la convocatoria y su ajuste, pues no fueron controvertidos por los enjuiciantes. Por otro lado, se señala que no cuentan con elemento alguno que acredite ni siquiera de manera indiciaria que las partes promoventes hayan gestionado o accionado la vía jurisdiccional interna ante la falta de información de la que ahora se quejan, lo anterior atendiendo a las fechas ciertas que fueron publicadas en la convocatoria. De ahí la inoperancia del agravio en estudio. Si las partes actoras decidieron participar en el proceso para la elección y postulación de candidaturas al interior de Morena en el Estado, debieron tener una actitud procesal que fuera oportuna y en beneficio de su propio interés, y como se anticipó, del partido político cuya candidatura pretendían obtener. En la especie no se advierte una conducta procesal de las partes actoras que hubiese atendido a los parámetros apuntados, lo que deviene en la inoperancia de sus planteamientos relativos a que no les fueron informados los avances de las etapas del procedimiento, así como que ello les haya dejado en estado de indefensión. Ahora bien, en cuanto a las reglas de elección de las candidaturas en cuestión, fueron definidas desde la emisión de la convocatoria y no fueron variadas por el partido político, cuya Comisión Nacional de Elecciones efectuó en uso de las atribuciones que le otorga la convocatoria y en observancia del proceso y fechas contenidos en la misma, por lo que la alegada vulneración a los principios de certeza, legalidad y objetividad es infundada. En ese sentido, es que el agravio consistente en la vulneración al principio de máxima publicidad se considera por una parte infundada y por la otra inoperante, dado que las partes actoras parten de la premisa incorrecta de considerar que la aplicación de una encuesta era obligatoria y por lo tanto esperaban que fueran publicitados los informes y dictámenes de una pluralidad de aspirantes, así como la metodología y los resultados de las encuestas. En cuanto a la solicitud de cancelación respecto a la postulación de las y los candidatos del partido y registro de las partes actoras, parten de una premisa errónea al considerar que el solo hecho de registrarse les generó algún derecho adquirido, toda vez que la elección final de la candidatura a postular es una facultad potestativa de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Asimismo, se considera que en el supuesto de que se hayan registrado a personas distintas a las que a su decir contenderían en la encuesta, no resulta un hecho suficiente para ordenar la reposición del procedimiento para los efectos de que sean consideradas o considerados como candidatas o candidatos con derecho a que se les asigne ante el instituto, con derecho a que se les registre ante el Instituto Electoral Local. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contienen los proyectos de cuenta, la magistrada ponente en los proyectos de los juicios ciudadanos 36, 37, 38, 39, 55 y 58 de 2021, se proponen en identidad los siguientes puntos resolutivos que por su instrucción me permito leer. En todos los juicios ciudadanos, primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo quedaron acreditadas en los términos de esta sentencia. En los juicios ciudadanos 36, 37, 38 y 39, segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acto reclamado consistente en el proceso intrapartidario de elección realizado por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena respecto de la candidatura al cargo de la Diputación por mayoría relativa del Distrito Local número 3 en Jalisco y la consecuente postulación de candidatura efectuada ante el Instituto Electoral, en los términos precisados en la presente resolución.
En el juicio 55, segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acto reclamado consistente en el proceso intrapartidario de elección realizado por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena respecto de la candidatura al cargo de presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y la consecuente postulación de candidatura efectuada ante el Instituto Electoral en los términos precisados en la presente resolución. En el juicio 58, segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acto reclamado consistente en el proceso intrapartidario de elección realizado por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena respecto de la candidatura al cargo de presidente municipal de Mixtlán, Jalisco, y la consecuente postulación de candidatura efectuada ante el Instituto Electoral, en los términos precisados en la presente resolución. Finalmente, en la demanda del juicio ciudadano 64 se desprenden los siguientes motivos de agravio. La violación a la Ley General de Partidos Políticos se considera inoperante, ya que del escrito de demanda se desprende que las manifestaciones vertidas por el actor son ambiguas y superficiales, ya que no señala argumentos dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado. En relación al agravio relativo al incumplimiento de los estatutos de Morena, en sus artículos 43, incisos C, y 44, incisos A, K y O, se propone declararlo infundado por lo siguiente. Del contenido de la convocatoria y ajuste se desprende que la Comisión Nacional de Elecciones, previa valoración y calificación de los perfiles, debía aprobar el registro de aspirantes a fin de seleccionar a los candidatos idóneos para fortalecer la estrategia político-electoral del partido político. En ese sentido, al cancelarse la asamblea respectiva por motivo de la contingencia sanitaria, la decisión final respecto de las candidaturas de Morena correspondió a los órganos competentes, esto es, a la Comisión Nacional de Elecciones y al Comité Ejecutivo Nacional. Ahora bien, se debe considerar que la convocatoria estableció un proceso dual de elección, es decir, contempló la posibilidad de que la Comisión Nacional de Elecciones efectuara un único registro, caso en el cual el mismo tendría la calidad de designación de candidatura única y definitiva en los términos del inciso T del artículo 44 del Estatuto de Morena. Es decir, se previó la posibilidad de que existiera una designación directa, de lo que se concluye que dicha comisión actúa en uso de sus atribuciones que le otorga la convocatoria y en observancia del proceso y fechas contenidos en la misma. Ahora bien, respecto a los agravios identificados como violación al derecho al libre acceso a la información, incumplimiento de la convocatoria en la base 6 y la omisión de publicar la encuesta, en el proyecto se propone declarar el agravio infundado y, por otra parte, inoperante, ello en razón de que la Ley General de Transparencia señala la obligación para los partidos políticos de poner a disposición del público y actualizar los acuerdos y resoluciones de sus órganos de dirección. Sin embargo, en términos de los estatutos del partido político Morena, la Comisión Nacional de Elecciones tiene carácter de órgano electoral, por lo que la obligación prevista en la fracción segunda del artículo 76 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública no le es exigible. Asimismo, respecto de la omisión de publicar la encuesta, se corrobora que dicha comisión tenía la facultad de optar por efectuar la designación directa de las candidaturas, caso en el cual no resulta aplicable la obligación de publicitar la metodología y resultados de una etapa del procedimiento que no tendría verificativo. De igual forma, la base octava de la convocatoria faculta a la Comisión Nacional de Elecciones a efectuar los ajustes necesarios para hacer efectivas las acciones afirmativas, sin que contemple una obligación correlativa en el sentido de justificar o publicitar de alguna manera las decisiones tomadas en cumplimiento de esta atribución. Finalmente, respecto a que la omisión de la publicación de listados de los precandidatos que se registraron incumple lo establecido en la base 2, en el proyecto se considera inoperante el reclamo del actor, ya que parte de la premisa errónea de que la totalidad de las solicitudes debían ser publicitadas. Al respecto, este órgano colegiado propone determinar que la Comisión Nacional de Elecciones debía, en ejercicio de sus atribuciones y al proceso establecido en la convocatoria, específicamente en la base 2, llevar a cabo una valoración de los perfiles de los solicitantes para determinar a cuáles de ellos les sería dado participar en el proceso. Lista que, acorde al ajuste de la convocatoria, debió ser publicada el 14 de marzo. Sin embargo, no se cuenta con elemento alguno que acredite ni siquiera de manera indiciaria
que la promovente haya gestionado o accionado la vía jurisdiccional interna ante la falta de información de la que ahora se queja. Lo anterior atendiendo a las fechas ciertas que fueron publicadas en la convocatoria. De ahí la inoperancia del agravio en estudio. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, se proponen los siguientes puntos resolutivos que por instrucción de la magistrada ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo, quedaron acreditados en los términos de esta sentencia. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acto reclamado en los términos precisados en la presente resolución. Son las cuentas. Gracias. Continúe, por favor. Con su autorización, doy cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano 72 del año en curso, presentado para impugnar 1. El proceso de selección y designación de los candidatos a presidentes municipales, síndicos y regidores, propietarios y suplentes del bloque de los 10 municipios de más de 100,000 habitantes del estado de Jalisco. 2. La solicitud de registro de las planillas en municipios de los citados 10 municipios presentada por algún representante o mandatario de Morena ante el Instituto Electoral. Y 3. El inminente acto, acuerdo o resolución de registro de las 10 planillas. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar inoperante el agravio de la parte actora, ya que a su decir, con motivo de la convocatoria emitida por el partido político Morena para el proceso de elección interna de candidaturas a integrantes de los ayuntamientos en los 10 municipios de más de 100,000 habitantes, a su decir, se asignaron a 2 mujeres en las 2 municipalidades en las que el referido partido político obtuvo el menor porcentaje de votación en la última elección ordinaria, y a los hombres se les asignaron las candidaturas de los 3 municipios con mayor población, violentando con ello diversas disposiciones en la materia, así como lo establecido en los lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de acciones afirmativas para la inclusión de las personas indígenas y jóvenes en la postulación de candidaturas a municipios en el proceso electoral local concurrente 2020-2021 en el estado de Jalisco, emitidos por el Instituto Electoral Local. Al respecto, se considera que de conformidad a lo que establece el código de la materia, le corresponde al citado Instituto Electoral verificar que los partidos políticos cumplan con el principio de paridad en la postulación de sus candidaturas. Así también, le corresponde resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro, lo cual ocurrirá, según lo dispone el artículo 246, fracción segunda del citado ordenamiento local, a más tardar 64 días antes al de la jornada electoral, por lo que en atención a las fechas previstas en el calendario integral del proceso electoral, dicha sesión en su caso tendrá verificativo el 3 de abril del año en curso. En esas condiciones, el agravio resulta inoperante, pues a la fecha de la emisión de la presente sentencia, dicho acto no se ha celebrado. Así, por los motivos y fundamentos expuestos, los puntos resolutivos que contiene el proyecto de cuenta y que por instrucción de la magistrada ponente me permito leer son los siguientes. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo, quedaron acreditadas en los términos de esta sentencia. Segundo, se declara inoperante el motivo de disenso por las consideraciones expuestas en la presente resolución. Es la cuenta. Gracias. Continúe, por favor. Con su autorización, doy cuenta del proyecto para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 59 de esta anualidad, presentado por una ciudadana por su propio derecho y como aspirante a candidata del partido político Morena al cargo de diputada por el principio de representación proporcional en Jalisco, a fin de controvertir el proceso interno de elección de dichas candidaturas por parte de la Comisión Nacional de Elección de Morena y el consecuente registro ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. En el caso, se estima que se actualiza la causal de desechamiento prevista en el artículo 508, párrafo 1, fracción tercera, con relación al 509, párrafo 1, fracción cuarta del Código Electoral.
Lo anterior es así porque la actora manifiesta en su demanda que el 14 de marzo tuvo conocimiento a través de los medios informativos y de las redes sociales del registro de las candidaturas realizadas por el partido político Morena ante el Instituto Electoral, por lo que el plazo de 6 días previsto en el artículo 506 del citado ordenamiento legal feneció el día 21 de marzo. Y si su escrito lo presentó el día 22, es evidente que lo hizo de forma extemporánea. En consecuencia, los puntos resolutivos que se proponen en el proyecto que se somete a su consideración y que por instrucciones de la magistrada ponente me permito leer son los siguientes. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditadas en esta sentencia. Segundo, se desecha el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano por los motivos y fundamentos expuestos en esta resolución. Es la cuenta magistrada, señores magistrados. Gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Berardo Vargas Jiménez. A favor de todos los proyectos. Magistrado Tomás Vargas Suárez. Con todos los proyectos. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 9 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro JDC-036, 037, 038, 039, 055, 058, 059, 064 y 072 fueron aprobados por unanimidad de votos. Así queda registrado, magistrada presidenta. Gracias. Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria respectiva y visto el resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se elevan a la categoría de sentencia, ordenando glosar los mismos a su expediente respectivo, previa firma de la y los magistrados que intervenimos de manera remota en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus términos con las resoluciones de cuenta, cuyos puntos resolutivos sí deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión por videoconferencia. Tomo nota, magistrada presidenta. Gracias. En consecuencia, y siendo las 15 horas con 57 minutos del día 2 de abril del 2021, se da por concluida la presente sesión pública de resolución por videoconferencia a la que fuimos oportunamente convocados. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.